Hola a todos, bienvenidos a otro video de Bajo Presupuesto Científico. Primero que nada quiero disculparme con todos los que estaban estudiando con los videos porque hace aproximadamente un mes que no subo nada y la razón ha sido que he estado ocupado en los temas de mi tesis, pero ya volví en formato Fruna para traerles un poco más de química. Recuerden darle like y suscribirse, postdata perdí. Y el tema de hoy día, como lo dice el título, son los azúcares. Hoy día vamos a trabajar con carbohidratos. Entonces, ¿qué son los carbohidratos? Bueno, todos hemos escuchado hablar de azúcares, carbohidratos, dicen que los carbohidratos son malos, que hay que dejarlos a cambio de proteínas u otras biomoléculas. Y la verdad es que no es tan así. Tampoco vamos a tratar nada nutricional en este video, pero investiguen al respecto. ¿Qué son los carbohidratos? Como les decía, también son los llamados azúcares y son de las principales biomoléculas que encontramos en la naturaleza. Los carbohidratos suelen ser de origen vegetal. Los producen normalmente las plantas, también los producen los animales, pero principalmente las plantas. Son la principal fuente de energía para humanos y para la mayoría de los animales, me atrevería a decir. Conforman la pared celular de las células vegetales, tienen funciones tanto energéticas como estructurales. También son importantes como base estructural del material genético. El ADN que tenemos, la desoxirribosa, en el ADN del ácido desoxirribonucleico, es un carbohidrato o un derivado de carbohidrato. Ahora, estos compuestos se llaman hidratos de carbono porque las fórmulas químicas de algunos de estos compuestos que se empezaron a estudiar primero respondían a este CnH2OM. Entonces parecería que tenemos una cadena de carbono sola a la que le agregué agua en cantidades. En realidad los carbohidratos son o polihidroxialdehídos o polihidroxicetonas. ¿Qué significa esto? Recordemos lo que es un aldehído, ¿cierto? Este CHO, este grupo funcional carbonilo al final de la cadena. Entonces tenemos un carbonilo unido por un lado con un radical de cadena carbonada y por el otro lado con un hidrógeno. Y ese aldehído va a estar sustituido en su cadena carbonada varias veces, por eso el poli, con grupos hidroxilo. O sea, vamos a tener ahí un polialcohol. Lo mismo en el caso de las polihidroxicetonas, solo que ahí en vez de tener un grupo carbonilo terminando la cadena, vamos a tener un grupo carbonilo cortando la cadena. Los carbohidratos se diferencian según su tamaño. Probablemente han escuchado términos como monosacárido, disacárido, polisacárido y oligosacárido. Los monosacáridos son los azúcares más simples y significan monosacárido, o sea, monoazúcar. No se hidrolizan en azúcares menores. O sea, yo no puedo romper un monosacárido en más azúcares. Eso ya cambia en el caso de los disacáridos, donde tenemos que al hidrolizar un disacárido se forman dos monosacáridos por este proceso de hidrólisis. O sea, sí puedo obtener a partir de un azúcar mayor, que sería el disacárido, dos azúcares menores. Ahora tenemos que hacer la diferenciación entre lo que son los polisacáridos y los oligosacáridos. Los oligosacáridos y los polisacáridos son más grandes que disacáridos, o sea, siempre vamos a tener de dos o más de dos en realidad, azúcares conformando ese azúcar grande. Y la diferencia entre oligosacáridos y polisacáridos, que no suele estar muy bien descrita en la literatura, a veces hay un poco de confusión ahí. Los olisacáridos se definen como disacáridos cuando al momento de hidrolizar la molécula de olisacárido obtenemos puras partes pequeñas homogéneas. Por ejemplo, hidrolizamos un gran compuesto de celulosa y obtenemos únicamente D-glucosa como un monosacárido de esa hidrólisis, entonces podríamos decir que estamos tratando con un oligosacárido. En el caso de los polisacáridos, la diferencia es que estos se hidrolizan. Me llamaron justo y no sé si se cortó en el video, pero bueno, la cosa con los polisacáridos es que estos se hidrolizan en azúcares heterogéneos entre sí. O sea, puedo tener, por ejemplo, ahí una glucosa y una fructosa. Al momento de hidrolizar este polisacárido podría obtener muchas de estas y como no son azúcares iguales, entonces no es un oligosacárido, sino que es un polisacárido. Estoy jugando ahí con las configuraciones del video. No sé si se ve bien mi pantalla, se ve como el loli. Está bien. ¿Cómo se nombran estos compuestos? Se nombran según su grupo funcional y el número de carbono. Por ejemplo, si estamos tratando con los polihidroxialdehídos, vamos a hablar de aldosas. Por ejemplo, una aldohexosa. Una aldohexosa entonces sería un carbohidrato de 6 carbonos por el hex. Y aldo nos diría que es el tipo de carbohidrato polihidroxialdehído. En el caso de los polihidroxicetonas tendríamos, por ejemplo, la cetopentosa o la cetooctosa. Y en ese caso tendríamos cadenas carbonadas, ¿verdad? Con grupo funcional carbonilo en forma de cetona.
Ahora, normalmente nosotros utilizamos una representación para hablar de los carbohidratos porque es importante considerar su estereoquímica. Y esto se trabaja de la siguiente forma. Aquí suelen haber confusiones y tampoco quiero que piensen que esto es siempre así. Hay muchas personas a las que no les gusta esta notación, yo me incluyo en ella, pero es la notación clásica que uno aprende en los cursos de orgánica, así que si están estudiando para prueba o lo que sea, es necesario que la hagan, ¿vale? ¿De qué se trata entonces esta notación? Lo primero es contarles lo que es la proyección de Fischer. La proyección de Fischer es una proyección que nosotros vamos a hacer en 2 dimensiones, ¿verdad? De una molécula en 3 dimensiones. O sea, nosotros acá vemos claramente que este carbono es tetraédrico, pero lo que vamos a hacer con la proyección de Fischer es decir, todos los enlaces que están en la vertical van a ser enlaces que vienen hacia mis ojos, y todos los enlaces que están en la horizontal van a ir, disculpen, al revés, todos los enlaces que están en la vertical van a ir hacia atrás en la pizarra, hacia atrás en el papel, y todos los de la horizontal van a venir hacia mis ojos. De esta forma, esta molécula, que vendría a ser, si le ven la estereoquímica, el R-gliceraldehído, ¿verdad? En proyección de Fischer lo podemos mostrar de esta forma. Ahora, por un tema de notación antiguo únicamente y casi de tradición, me atrevería a decir yo, al isómero R del gliceraldehído, el que tiene esta configuración, se le conoce como D-gliceraldehído. Por otra parte, vamos a ver la proyección de Fischer del enantiómero del gliceraldehído. Y en este caso, la proyección de Fischer nos mostraría que el grupo H, ¿verdad?, está a la izquierda. O sea, tendríamos el enantiómero de esto, sería el S-gliceraldehído, y comúnmente a este tipo de carbohidratos se les conoce como L-gliceraldehído. Esto del D y el L se utiliza para nombrar familias de carbohidratos de todas las cadenas posibles, y se determina de la siguiente forma. Para cada compuesto de tipo de carbohidrato que estemos estudiando, vamos a ver su carbono quiral de mayor numeración, ¿cierto? O sea, siempre partimos, ¿verdad?, con el carbono al carbonilo, entonces sería 1, 2, 3, ¿verdad? Este ya no es un carbono quiral, así que el de mayor numeración es este. Si el carbono quiral de mayor numeración tiene el OH en su proyección de Fischer a la derecha, vamos a decir entonces que ese es un carbohidrato de la serie D. En el caso de que tenga su grupo OH en la proyección de Fischer hacia la izquierda, vamos a decir que es un carbohidrato de la serie L. ¿Vale? Bueno, eso con lo más básico de los carbohidratos. Ahora bien, los carbohidratos en realidad no se presentan en su forma lineal. Si recordamos el video de aldehídos de cetona, la primera y la segunda parte, recordemos que los carbonilos, ¿cierto?, son centros electrofílicos. Y cuando tenemos dos grupos carbonilos adyacentes, esto lo vimos en el video de enoles y enolatos, podemos tener lo que se conoce como una condensación aldólica. Y en este caso, al tener un carbonilo y un hidroxilo, también podemos tener la formación de un hemiacetal. Y eso es lo que ocurre en el caso de los azúcares. Vamos a formar hemiacetales cíclicos. Y ahí tenemos dos opciones. Normalmente vamos a formar anillos de 5 miembros, que se les conoce como furanosas, porque tienen una forma parecida al furano. Y anillos de 6 miembros, que se les conoce como piranosas, porque tienen una estructura similar al pirano. Ahora, al momento yo de desarrollar el ciclo, y vamos a ver cómo resulta esto, al carbono proveniente del carbonilo en el ciclo se le va a conocer como carbono numérico. Esto es importante a futuro, así que recuérdenlo. Recordar también por qué se forman los ciclos de 5 y de 6 miembros, porque son los más favorecidos termodinámicamente. Son los que presentan, especialmente los ciclos de 6, menor repulsión. Minimizan al máximo la energía de repulsión, por lo tanto son los más estables. Veamos cómo ocurre esto entonces. Vamos a ver el ejemplo de la D-eritrosa. ¿Por qué es D-eritrosa? Bueno, eritrosa se le conoce a este tipo de compuestos, ¿verdad? A esta secuencia de carbonos. Y es D-eritrosa porque en su carbono quiral de mayor numeración, dígase 1, 2, 3, este es el último carbono quiral de la molécula, vamos a tener el grupo OH hacia la derecha, recordando más o menos a la configuración de lo que era el D-gliceraldehído, ¿verdad? Entonces esta va a ser la D-eritrosa. Veamos qué pasaría si yo dejo el carbono 3 y el carbono 2 de esta forma, el carbonilo hacia acá, y proyecto mi molécula de esta forma. Si se acerca este hidroxilo con este grupo carbonilo de esta manera, podemos generar la formación de un acetal. Y eso es justamente lo que ocurre. Y en este caso voy a tener dos productos de adición. Recordemos que los carbonilos son centros proquirales, ¿verdad? Porque tienen dos caras equivalentes químicamente. Por lo tanto, si el oxígeno
del hidrógeno, del hidroxilo, disculpen, ataca por un lado, vamos a tener un isómero, y si ataca por el otro lado, vamos a tener el otro isómero. En este caso podemos formar dos opciones que se va a conocer como alfa D eritrofuranosa. ¿Por qué furanosa? Porque es un anillo de 5, dijimos que se conocían como furanosas. ¿A qué se refiere el alfa? Cuando nosotros tenemos un carbohidrato de la serie D y su OH anomérico, fijen que este de acá, el carbono 1, es el carbono proveniente del grupo aldehído. Por lo tanto, ese es su carbono anomérico. Y eso tenemos que tenerlo en consideración ahora, porque dependiendo de si el carbono anomérico tiene su grupo hidroxilo hacia abajo o hacia arriba, se va a llamar alfa de eritrofuranosa, si es que está hacia abajo, o beta de eritrofuranosa, si es que está hacia arriba. Este tipo de forma de mostrar la molécula de proyección se conoce como proyección de Howard. Es muy utilizada para trabajar carbohidratos. Ahora, como ya les mencionaba, el carbono anomérico, el carbono 1 de mi cadena, ¿cierto? Es un nuevo centro quiral una vez que se hace la acetalación. Entonces, si el OH queda hacia abajo es alfa, y si es que el OH queda hacia arriba es beta. Y esto es válido para los azúcares D. Al revés, si tenemos azúcares L, si el OH de mi carbono anomérico va hacia abajo, entonces es beta, y si va hacia arriba, entonces es alfa. O sea, al revés. La forma furanosa de ribosa es fundamental en algunas biomoléculas, como les había mencionado. La acetalación del carbonilo con el OH del C4 forma la ribofuranosa. Y de ahí es lo que les mencionaba del ácido desoxirribonucleico, es porque el ADN va a tener esto como estructura base de sus paredes laterales, donde van a estar insersas acá después las bases nitrogenadas. Vamos a ver después un ejemplo. Vamos a analizar un poco más el tema de la nomenclatura acá para ver que lo tenemos claro. Primero es por qué es de ribosa. Veamos, 1, 2, 3, 4. El último carbono quiral tiene su grupo hidroxilo a la derecha, por lo tanto tiene la configuración del D-gliceraldehído, es de ribosa. Y vamos a ver cómo queda en forma de ciclo. Una vez que lo ciclamos, vamos a ver que la configuración de este carbono, ¿verdad?, es la misma que esta, entonces vamos a tener la D. Y en el carbono anomérico, ¿verdad?, va a quedar mi OH hacia arriba, en este caso de la serie D, por lo tanto, OH hacia arriba es beta, y por el otro lado, el OH hacia abajo va a ser alfa. Ahora, si nosotros miramos esta molécula, podemos ver que se puede formar el hemiacetal cíclico tanto con el carbono 4 como con el carbono 5. Nosotros reciclamos el carbono 4 con el carbonilo, pero podríamos también haberlo hecho con el OH del carbono 5 y el carbonilo. Entonces, ¿qué pasa si el hemiacetal se forma con el carbono 5? Se forma la forma que conocemos como piranosa, que sería el anillo de 6. Vamos a ver ahora entonces cómo quedaría la ciclación entre el hidroxilo del carbono 5 con el grupo carbonilo. ¿Qué vamos a obtener entonces? Veamos el siguiente caso, que es el caso de la D-glucosa. ¿Sí? Hacemos la misma proyección que delante, ¿verdad? Y ahora, de mi carbono 5, el OH va a ciclar, ¿verdad? Vamos a obtener lo siguiente. Y obtenemos dos formas. La beta de glucopiranosa, D nuevamente porque la última configuración quedó igual, sigue siendo de la serie D. Beta porque en su carbono anomérico, ¿verdad?, el OH está hacia arriba. Y esta va a ser la alfa de glucopiranosa por las mismas razones, solo que en este caso el OH del carbono anomérico está hacia abajo. Ahora hay que considerar una cosa, y es que los ciclos no son planos, nosotros lo habíamos visto, tienen conformaciones más estables. Las conformaciones más estables son las conformaciones de bote y de silla, que minimizan la energía de repulsión, y particularmente la conformación de silla. Vamos a ver en este caso también que vamos a tener dos configuraciones de silla, pero hay una que es la más estable posible. Veamos cómo queda la beta de glucopiranosa. Comparemos. ¿Cómo formo a partir de la proyección de Howard la proyección de silla, que sería la molécula como se ve entre comillas realmente, o como la esperaría encontrar realmente en la naturaleza y en el espacio? Partamos de esta forma de acá. Lo que vamos a hacer es tirar esta punta hacia abajo, y al tirarla hacia abajo, este hidrógeno que estaba hacia los lados, ¿verdad?, y este estaba hacia abajo, va a quedar como hacia el lado, y el H va a quedar mirando hacia abajo, de esta forma.
Tiramos entonces, nos imaginamos que aquí hay una pequeña subdivisión. Tiramos esa punta hacia abajo y ahora lo que vamos a hacer es tirar esta otra punta hacia arriba. Y al tirar esta punta hacia arriba vamos a ver nuevamente que el OH va a quedar apuntando hacia el lado y el H va a quedar apuntando directamente hacia arriba. Que es lo que tenemos acá. ¿Sí? Aquí vamos a ver cómo serían las mismas líneas que hicimos delante, la proyección del plano. Ahí está la molécula doblada. ¿Sí? Tiramos la punta hacia arriba. Ahora fíjense que en esta forma de la silla, todos los sustituyentes que tenemos voluminosos están ecuatoriales. OH ecuatorial, ecuatorial, grupo muy voluminoso ecuatorial, OH ecuatorial, ecuatorial. Veamos cómo es el caso del alfa de glucopiranosa. Vamos a hacer el mismo esquema. Vamos a primero delimitar, ¿cierto?, donde vamos a torcer nuestra molécula. Y entonces vamos a tirar esta hacia abajo, va a quedar nuevamente, en este caso va a quedar axial el OH, fíjense. Y vamos a tirar la otra punta hacia arriba. Todo el resto de sustituyentes quedan ecuatoriales igual que antes, pero en este caso la alfa de glucopiranosa muestra el OH del carbono anomérico en posición axial, que es más inestable. Por eso la beta de glucopiranosa es la forma más estable posible. E incluso puedo yo forzar a que al momento de ciclar este carbohidrato se cicle en la forma beta si es que, por ejemplo, tengo sustituyentes muy voluminosos. Recordar entonces para los ciclos siempre que los ciclos no son planos. Recordar que los ciclos de 6 tienen conformaciones de silla y los anillos de 6 miembros, ¿cierto?, son especialmente estables. Por lo tanto, la forma piranosa siempre va a estar en mucho mayor cantidad que la forma furanosa. ¿Sí? Vamos a ver una distribución normal de esto. En el caso, por ejemplo, de la D-ribosa en solución acuosa, la D-ribosa del carbohidrato que habíamos visto antes, ¿verdad? Tenemos que en solución acuosa, en su forma de cadena, se presenta como menos del 1%. La alfa de ribofuranosa y la beta de ribofuranosa tienen en su suma un porcentaje de 24%, lo cual es pequeño. Y vemos que la alfa de ribopiranosa tiene bastante más porcentaje. Y finalmente la beta de ribopiranosa está en su mayoría en solución. Por lo mismo podemos ver entonces que esta es la forma más estable y es la que va a estar presente con mayor facilidad en la naturaleza. Ahora la pregunta para ustedes, ¿cómo explicarían ustedes esta distribución al explicárselo a alguien? Si alguien dice, llegué con me dieron los datos de este experimento y descubrieron esto, ¿me puedes decir por qué se dan estos porcentajes? ¿Qué respuesta entregarían ustedes? Ahora hemos estado trabajando casi únicamente con polihidroxialdehídos, pero todo lo que hemos dicho también es válido para cetosas. ¿Ah? Ojo ahí. Ahora vamos a ver derivados de carbohidratos y uno de los derivados de carbohidratos más importantes son los desoxiazúcares. ¿Sí? ¿Cuáles son los desoxiazúcares? Cuando reemplazamos un grupo OH por un hidrógeno. Por ejemplo, en el ADN, la D-ribosa, ¿verdad? Recordemos que era OH en todos lados. En este caso vamos a reemplazar uno de sus OHs por un hidrógeno. En ese caso tenemos las dos desoxi-D-ribosa. ¿Sí? Desoxirribosa nuevamente, recuerden, suena a ADN. Otro ejemplo, tenemos acá un carbohidrato que está presente en glicosproteínas de las membranas celulares, que sería la L-fucosa. En el caso de la L-fucosa, entonces, nuevamente podemos ver que reemplazamos uno de los grupos hidroxilos por hidrógeno. En el caso de acá, ¿verdad? Acá debiésemos tener también un OH en el último carbono, aunque no son la misma molécula, obviamente. Pero acá originalmente había un OH. La alergia. Y fue reemplazado por un hidrógeno quedando el CH3. Otro derivado importante de los carbohidratos son los aminoazúcares, que como dice el nombre va a ser introducir a nuestro azúcar un grupo amino. O sea, vamos a reemplazar uno de los hidroxilos por alguna amina primaria, secundaria o terciaria. Se conocen más de 60 aminoazúcares naturales y hay uno en particular que ha sido muy estudiado y es muy importante en la naturaleza porque es durísimo y que es el que forma en realidad el polímero después de lo que va a ser la concha, por ejemplo, de ostras y de moluscos, que es la N-acetil-D-glucosamida, que es el precursor de lo que es tan conocido como quitina, ¿vale? Esta sería la estructura química de la quitina, entonces, nuevamente, no es un ciclo plano, está en su conformación de silla, como tiene que estar.
Fíjense también acá lo importante, que la N-acetil-D-glucosamida, todos sus sustituyentes están también en posiciones ecuatoriales, por lo tanto tiene la energía de repulsión lo más baja posible. Otros ejemplos importantes que hay que considerar son los glicósidos. En el caso de los glicósidos, vamos a tener moléculas que se hacen por sustitución del OH anomérico por algún otro grupo que va a estar unido a un oxígeno, nitrógeno o azufre, dependiendo de qué tipo de glicósido tengamos. Se pueden nombrar de la siguiente forma como O-glicósidos si es que el grupo al que está unido tiene un oxígeno, como en este caso de la adenosina, que es un N-glicósido, ¿verdad? Porque tenemos, esto ya parece más una estructura de ADN directamente, ¿verdad? Y un S-glicósido si es que la estructura de la que estuviese unidos fuese un azufre. Los disacáridos, que merecen un poco más de estudio porque hay que tener en cuenta su estereoquímica, son glicósidos que tienen unidos al carbono numérico otra molécula de azúcar. Entonces, una forma de pensar los disacáridos es como glicósidos de azúcar, ¿vale? ¿Qué hay que tener en cuenta acá? Fijémonos en este caso, donde tenemos dos moléculas de glucosa, en este caso en realidad de glucopiranosa. Fijémonos en el enlace marcado acá, que tenemos dos opciones. Ese enlace puede estar apuntando hacia nosotros o hacia atrás en el plano, y dependiendo de cómo esté ese enlace vamos a tener la molécula maltosa o la celobiosa. Los puntos de unión de este enlace y su estereoquímica se pueden denotar como alfa 1, 4, o sea, si tengo el enlace que va hacia atrás, sería alfa, y esa molécula se denotaría como alfa 1,4 porque voy de mi carbono numérico 1 de una de mis azúcares a la unión con el carbono 4 del otro azúcar. Ese sería el enlace glicosídico. En el otro caso, si tuviésemos la celobiosa y este enlace viniera hacia nosotros, tendríamos la beta 1,4. Entonces, ¿cómo sería el nombre completo de estas moléculas? En el primer caso, en el caso de la maltosa, tendríamos la alfa de glucopiranosil 1,4, alfa de glucopiranosa, ¿sí? Y en el otro caso de la celobiosa tendríamos la beta de glucopiranosil 1,4 de glucopiranosa, ¿vale? ¿Por qué en un caso omití este alfa y por qué no? Porque este hidroxilo de acá, fíjense que está abierto y puede sufrir un efecto que se conoce como mutarrotación. Ese hidroxilo puede desciclarse, o sea, esta molécula acá puede volver a su forma lineal y volver a ciclarse, pero dejando el hidroxilo arriba si estaba originalmente abajo. Entonces normalmente en solución vamos a tener la mezcla de ambos compuestos. Por lo tanto, este alfa de acá no es necesario incluirlo porque no se puede asegurar que esta molécula de azúcar va a estar en su forma alfa o beta. Lo que sí se puede asegurar en el caso de la primera. Como ya tiene su grupo de hidroxilo ocupado, no puede sufrir mutarrotación esta parte de la molécula, por lo tanto sí voy a tener una configuración fija alfa o beta. Vale, siento que no fue tanta materia en este video y aún así vamos con más de los 20 minutos, así que gracias a todos por su paciencia ya, primero de ver el video y haber llegado hasta acá. Recuerden darle like y suscribir, compartan con sus amigos, a todo esto perdí el juego. Y les comento que cuando lleguemos a los 1000 suscriptores voy a rifar un cañito a petición del público entre las personas que vivan en mis cercanías claramente. Vamos a hacer entonces un resumen de todo lo que hemos visto de carbohidratos hasta ahora. Primero, ¿qué son los carbohidratos? Los carbohidratos son o polihidroxialdehídos, en cuyo caso se conocen como aldosas, o son polihidroxicetonas, en cuyo caso se conocen como cetosas. Categorías de carbohidratos tenemos monosacáridos, disacáridos, oligosacáridos y polisacáridos, basándonos en el tamaño de cuántas moléculas de azúcar componen cada una de esas macromoléculas. Se utiliza el gliceraldehído como referente de la estereoquímica para el último carbono quiral de la molécula, ¿verdad? El de mayor numeración. Vemos dos casos entonces, podemos tener el D-gliceraldehído y el L-gliceraldehído. Recordar que en esto que se conoce como proyección de Fischer, los enlaces que están verticalmente están entrando al plano y los enlaces que están horizontalmente están saliendo del plano hacia mis ojos. De esa forma mantenemos la estereoquímica y el tetraedro que tiene que tener nuestro carbono. Cuando tenemos un grupo, como es en el caso de los polihidroxialdehídos y polihidroxicetonas, podemos formar lo que se conocen como hemiacetales cíclicos. Y en este caso tenemos dos opciones. Vamos a formar anillos de 5, en cuyo caso se cortó el video, así que probablemente sufran un salto cuántico de edición
callampa, me disculpa de antemano. Les estaba diciendo que en el caso de que formemos anillos de 5 vamos a tener una furanosa, y en el caso de que formemos un anillo de 6, al hacer esta ciclación de MS-tal, vamos a tener una piranosa. Vamos a ver el ejemplo de uno de los más importantes para nosotros, obviamente, que es la de glucosa. En el caso de la de glucosa, vamos a tener nuestra cadena carbonada principal, ¿verdad? Con su grupo aldehído y sus polihidroxi. Perfecto. Vamos a ciclar el último carbono, ¿verdad? Que veamos es de glucosa, está hacia la derecha, ¿verdad? Lo vamos a ciclar con su carbonilo. De la siguiente forma, vamos a formar entonces la beta de glucopiranosa, D y el beta, ¿verdad? Hacia arriba el hidroxilo. Y la alfa de glucopiranosa. Recordar que acá esto se conoce como proyección de Howard, y en realidad la más estable de estas dos moléculas va a ser la beta de glucopiranosa, porque va a tener en su forma real todos sus componentes ecuatoriales, todos sus sustituyentes voluminosos ecuatoriales. Recordar también los derivados de carbohidratos, que tenemos las aminoazúcares, en los que reemplazamos un grupo de hidroxilo por una amina, ejemplo es la quitina, o los monómeros que forman el polímero de quitina. Que tenemos los glicósidos, que son moléculas en las que hemos reemplazado un hidroxilo anomérico por alguna cadena carbonada o algún otro radical orgánico. Por ejemplo, la adenosina pueden también llamarse dependiendo de N-glicósido o glicósido o S-glicósido, dependiendo si el carbono anomérico de un azúcar está unido directamente a un nitrógeno, oxígeno u azufre. Tenemos también los disacáridos, en los que uno OH anomérico va a unirse a otra azúcar, por ejemplo en el caso de la sacarosa, que la podemos romper en 2 glucosas, o en glucosa y fructosa si no me equivoco. Y en este caso de los disacáridos sí hay que considerar la estereoquímica y la posición del enlace glicosídeo, con lo cual se puede nombrar también. Los carbohidratos que tienen su OH anomérico libre pueden sufrir mutarrotación, porque recordar que todos estos son pasos de equilibrios, y como yo acá puedo acetalar y ciclar de una forma, también puedo hidrolizar ese enlace y devolverme a la forma de cadena. Y como tengo un carbonilo que puede atacar por dos partes, si yo tengo una forma beta puede transformarse en su forma alfa, y así, siempre y cuando las diferencias de energía entre ambas formas no sean muy altas. Ahora, como desafío les propongo, y para que practiquen también, que representen la forma más estable en solución, con eso ya debiesen saber todo, de la D-galactosa, la L-galactosa, la D-manosa y la L-ribosa. Quedo atento entonces a sus comentarios. Si alguien de repente quiere hacer el ejercicio y comentarme qué tal le fue, o tiene dudas al respecto, pueden también comunicarse conmigo acá por el canal, ¿vale? Muchas gracias a todos por su tiempo, gracias por haber visto el video. Recuerden darle like y suscribir. Nuevamente perdí, compartan con sus amigos y apoyemos todos la ciencia. Yay.